Buenas tardes, Yamil, por favor, ¿podría confirmarme si me escuchan? O Janet, también, por favor. Buenas tardes, licenciada, sí se escucha. Muchas gracias, Janet. Gracias, Yamil, también. Mil disculpas, mire, estaba la clase de programar desde la cuenta de mi esposo. Mil disculpas. Muy bien, entonces, denme un minuto, por favor. Enseguida comparto pantalla. Un momento, por favor. Muy bien, ahora sí ya estamos 2, 4, 6. Son varios participantes, pero tenemos grabada la sesión, entonces también para que puedan revisar. Y gracias por la comprensión, ¿no? Muy bien, voy a compartir pantalla para poder iniciar, ya que tenemos un tiempo limitado. Muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a revisar esta segunda unidad temática del módulo 1, bases neurológicas de los procesos de aprendizaje. Esta unidad temática titula Sistema nervioso y el cerebro en el desempeño del ser humano y su organización. Vamos a ver las bases precisamente anatómicas del sistema nervioso en sus partes más importantes. Vamos a dinamizar también esta clase con unos videos muy cortitos que nos van a ayudar a comprender los contenidos. Dentro de esta unidad temática vamos a revisar también, ya no como la anterior clase a detalle, las orientaciones metodológicas. El propósito pedagógico de esta unidad consiste en profundizar en el conocimiento del sistema nervioso y del cerebro y conocer las funciones de cada estructura del sistema nervioso. Para esta semana 3, ustedes tienen 2 actividades. La actividad en el foro, que ya están familiarizados, que varios no han respondido todavía a la semana 2, tienen que ya ponerse al día hasta mañana. Y en esta semana 3 también tienen un video, ¿no? En este caso el video titula Neurociencias, las escuelas del siglo XXI. Y a partir de este video, en donde ustedes también tienen acceso en plataforma, tienen que hacer una reflexión, identificar los puntos más importantes y hacer una reflexión en torno a la participación del conferencista. Y la segunda actividad es un mapa mental. En la semana 2 también realizaron un mapa mental. Entonces, el mapa mental de la semana 3
tiene que estar mucho mejor elaborado, ¿no? Entonces, esas son las dos actividades. Si se dan cuenta, se repite la metodología de la semana 2. Entonces, es importante que vean los plazos. Eso es muy importante. Muy bien. Entonces, ya no les explico con relación a las orientaciones metodológicas porque ya están familiarizados. En esta unidad temática 2 específicamente, que consiste en el sistema nervioso y el cerebro, se va a revisar los siguientes elementos: el sistema nervioso en su definición y funciones, la neurona, la sinapsis y división del sistema nervioso. Esos son los contenidos a partir de los cuales está organizada esta unidad temática 2. Muy bien, iniciemos por precisamente la definición y las funciones del sistema nervioso en general. En la lectura motivadora tenemos una frase de Einstein, ¿sí?, que nos dice que el arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión creativa y el conocimiento, ya que, como van a ver en el video del foro, se hace énfasis en la importancia de que ustedes como maestros generen en sus aulas, generen en su actividad profesional, ¿no?, el desarrollo no solamente de competencias a nivel conceptual, sino que hagan que los estudiantes, ¿no?, sueñen, que los estudiantes se emocionen, que a los estudiantes realmente les apasione los contenidos que van a revisar en su clase. Entonces, a partir de la emoción, se nos explica en el video del que tienen que hacer el foro, es que se van a activar, ¿no?, precisamente muchas funciones a nivel cerebral, y nosotros como maestros vamos a lograr que nuestros estudiantes puedan tener un aprendizaje significativo y no mecánico. Entonces, la emoción es algo muy importante, y para generar emociones, sentimientos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, también ustedes como maestros tendrán que planificar diferentes estrategias. Muy bien, ¿qué es el sistema nervioso? ¿No? Se tiene varias definiciones del sistema nervioso, además de su texto académico del diplomado para esta unidad. Voy a subir a la plataforma 2 textos de neuroeducación que les van a servir como complemento. Y si comparamos la bibliografía, vamos a ver que no existe una definición única, se tienen diferentes definiciones, ¿no?, con similitudes, pero ahora vamos a tomar en cuenta, de acuerdo al texto académico, que no es la única definición, a la de Sauma, que nos indica que el sistema nervioso es un mecanismo de integración y control que nos permite coordinar las actividades motoras, sensitivas, vegetativas, cognitivas y comportamentales, ya que este tiene la capacidad para recibir la información, procesarla, y a partir de dicha información transmitirá órdenes e informaciones nuevas a las áreas correspondientes. Esto permite al ser humano interactuar con su contexto. Entonces, ya esta definición se la va a desmenuzar, utilicemos ese término, en el transcurso del diplomado. ¿Cuáles son las funciones generales que se reconocen del sistema nervioso? Una función sensitiva, motora e integradora. La sensitiva, si tienen alguna dificultad en escucharme, por favor me dicen, ¿ya? La función sensitiva se la lleva a cabo mediante las vías sensitivas y sensoriales, ¿no? La función motora a través de vías motoras, y tiene la función de acción efectora. Alguien está con su micrófono encendido, por favor, apague. Entonces, tenemos que reconocer que la función sensitiva y motora están directamente relacionadas, ¿sí? Si bien se las divide acá como tipo de funciones, pero existe una interrelación directa, una interdependencia directa entre la función sensitiva y la motora. Tenemos la función integradora,
que a partir de su nombre se reconoce que integra las funciones superiores y psíquicas. Entre las funciones superiores y psíquicas se reconocen el pensamiento, la sensación, ¿sí? También el razonamiento, que eso se va a ver más adelante. Entonces, para cerrar esto, ¿no? La función sensitiva y motora tiene que ver más con algo físico para comprenderlo, y su función integradora ya tiene que ver más con procesos mentales. Y las tres funciones están directamente relacionadas, eso es importante. Vamos a ver ahora a la neurona, ¿sí? La neurona, que es la célula nerviosa, y que, bueno, pues en este tema va a ser considerada de tal. La neurona es la unidad básica del sistema nervioso, ¿no? Es reconocida como la célula nerviosa. Se realizaron diferentes investigaciones, diferentes estudios, se tienen diferentes datos. Uno de los datos que vamos a manejar para esta unidad temática es que aproximadamente existen 88 millones de neuronas, ¿no? Que van a llevar a cabo una sinapsis, que la vamos a ver más adelante, que es la comunicación que se da entre neuronas. Entonces, las neuronas son pues, el elemento central, ¿no? Del sistema nervioso, en cuanto a partir de la relación que existe entre ellas, va a haber un intercambio de neurotransmisores en lo que es la sinapsis. Se reconocen dos tipos de neuronas, las motoras y las sensitivas, pero también más adelante vamos a ver las neuronas espejo, y vamos a ver un pequeño videito de no más de 5 minutos. Las neuronas motoras transmiten mensajes del cerebro a los diferentes músculos del cuerpo para que éste pueda moverse, ¿sí? Y las neuronas sensitivas envían mensajes al cerebro de la información que reciben de los diferentes sentidos. Pero también son importantes las neuronas espejo. El tamaño de una neurona, ¿no? El tamaño de una neurona puede variar entre 5 micras, aquellas neuronas que se encuentran en la corteza cerebral, a 130 micras, ya mucho más grandes, ¿no? Pero son neuronas que se ubican en la médula espinal. Tenemos la estructura de la neurona, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la neurona? Esto es importante también que lo revisemos. Muy bien, vamos a reconocer primero el núcleo que está aquí, ¿sí? Si ven la flechita, tenemos el núcleo que está en color verde. El núcleo, como principal función, tiene el producir energía para el funcionamiento de la neurona. Otro elemento importante en la estructura de la neurona son las dendritas que están aquí, ¿no? Estos como arbolitos. Las dendritas, que son extensiones que emergen de diferentes partes del soma o cuerpo, ¿no? El soma o cuerpo es esto, y se van extendiendo. Enseguida vamos a ver los tipos de neuronas de acuerdo a las formas también, ¿no? Muy bien. Otra parte también importante es el cuerpo o soma, ¿no? Donde se realiza la síntesis de los nutrientes de la neurona, que le sirven para seguir viva y continuar adecuadamente con sus funciones. Tenemos la mielina, esto que está en amarillo, ¿sí? En la diapositiva, tenemos la mielina, que son vainas, ¿no? Como las vainitas que consumimos en el alimento, que son vainas que se forman alrededor de los axones. Está compuesta por proteínas y lípidos. Luego tenemos al axón, que está por acá, ¿sí? Que es una fibra nerviosa alargada y delgada, en forma de tubo, que se encuentra envuelta en mielina, que tiene como función transmitir las señales eléctricas desde el soma de la neurona. Tenemos la terminal de los axones o terminal del axón, que está en la parte superior derecha de la diapositiva, ¿sí? Que son llamados también botones sinápticos.
Su función es unir las neuronas para que se dé la sinapsis. Eso vamos a ver enseguida en el video. Es muy interesante. Luego tenemos los nódulos de Rambier. Aquí está. Está entre las vainas, ¿no? Esta parte media entre las vainas. Estos nódulos de Rambier consisten en el espacio entre cada una de las vainas de mielina, ¿sí? Estos que están en lila. Esas como partes principales, ¿no?, de la neurona. Tenemos que reconocer también las funciones. González y González reconocen las siguientes funciones de la neurona. Nos dicen que reciben, procesan y transmiten la información a través de dos tipos de señales, señales químicas y señales eléctricas, que se transmiten en las sinapsis químicas y en las sinapsis eléctricas. Esto vamos a ver más adelante, ¿sí? En la segunda parte de la clase, estos dos tipos de sinapsis. Kernot y Molnar en el 2001 reconocen más bien 4 funciones de las neuronas: recibir información, procesar la información recibida, ¿no?, a través de los sentidos, transmitir la información a otras neuronas o células y almacenar la información para crear recuerdos y guardarlos en la memoria correspondiente. Tenemos también que reconocer lo que es la troficidad. Se reconoce la troficidad, ¿sí?, en el sentido de la interacción que tiene la neurona con otras células, en tanto que requieren, pues, requieren relacionarse de otras, ¿no?, que no son neuronas. La sinapsis se da entre neuronas, pero hablamos de troficidad cuando la neurona se relaciona con otro tipo de células. A ver, vamos a ver con qué otras células se relaciona. Es como si fuera a una fiesta la neurona, ¿no? Una fiesta de células, y ahí conoce a otras células. Tenemos los astrocitos, ¿no? Aquí en la primera imagen, en la parte inferior, el astrocito. Entonces, ¿qué son los astrocitos? Los astrocitos son células que nutren, limpian y dan soporte a las neuronas. Esa es la función de los astrocitos. Tenemos también las microglías, ¿no?, que tenemos aquí en la segunda imagen de inferior, está azul, que está encargada de dar una respuesta de inmunidad, es decir, de defensas, ¿no?, de eliminar los residuos y de mantener la homeostasis, el equilibrio de la neurona. Tenemos la célula de Schwann, que está en la parte superior, esta de aquí arriba, ¿sí?, entre esas vainas que decíamos, ¿no es cierto?, en la anterior diapositiva, que cubre con mielina los axones del sistema nervioso periférico. Se tiene también los oligodendrocitos. Aquí tenemos en la imagen inferior, en la primera imagen, ¿sí?, cubren la mielina de los axones del sistema nervioso periférico, sostienen y unen a las neuronas. Y tenemos finalmente al ependimocito, ¿sí? Muy bien, no lo estoy encontrando aquí en la imagen, ahorita lo vamos a buscar. A ver, no tenemos ese dibujo del ependimocito, pero cubre los ventrículos cerebrales y parte de la médula cerebral, ¿sí? Muy bien, entonces, estas células no se van a olvidar, por favor, cuando hablamos de troficidad, es cuando la neurona como célula nerviosa, como unidad básica del sistema nervioso, se relaciona con otras células que no son neuronas. Las células nerviosas, en este caso las neuronas, tienen que estar en constante movimiento. Son varios los investigadores que reconocen la necesidad de que estén en constante actividad, ¿sí? Las células del cerebro requieren de más sangre,
puesto que utilizan mayor cantidad de energía. Para ello consumen más oxígeno y glucosa, ¿no? Por eso es tan importante el oxígeno para todos los seres humanos. Cuando nosotros, por ejemplo, tomamos un examen a nuestros estudiantes, eso ya se va a ver más adelante en el diplomado, por ejemplo, qué importante es que el maestro les dé la autorización y oriente a sus estudiantes a que en el examen puedan llevar una botella, un toma todo con agua. ¿Por qué con agua? Porque el agua oxigena nuestras neuronas, ¿no? Entonces se ha visto que cuando un estudiante está dando su examen, por ejemplo, que es una actividad que requiere pues mucha concentración, va a tener que evocar recuerdos, ¿no? Va a activar su memoria, va a tener que concentrarse y encima además posiblemente pueda haber ansiedad, ¿no? Por dar bien el examen. Entonces, se recomienda, Jensen y Jensen, por ejemplo, recomienda que se debería consumir mayor cantidad de agua. Entonces, entre las estrategias, ¿no? Como maestros, por ejemplo, ustedes podrían sugerir a sus estudiantes que consuman más agua o el que quiere incluso pueda chupar un dulcecito durante un examen, ¿no? O en aquellos periodos de exámenes donde también existe evidencia que en cualquier nivel de educación, incluidos ustedes también, que ahora están pasando este curso de posgrado, son más vulnerables a sufrir el estrés académico, ¿no? El estrés académico que se da a partir de estresores precisamente relacionados con la actividad de aprendizaje. Entonces, una estrategia que ayuda mucho a nuestro cerebro a que podamos pensar mejor, con mayor claridad y no nos bloqueemos, como usamos ese término, es tomar agua, ¿no? Por la ansiedad, por el estrés también. Una sola neurona puede llegar a tener más de 30.000 conexiones. Aquí ya estamos hablando de la sinapsis, ¿no? Entonces, nuestras neuronas, en resumen, para cerrar, requieren mucho de agua, requieren mucho de oxígeno, de glucosa. ¿Y por qué se cansan nuestras neuronas? Precisamente por su actividad, ¿no? Por su actividad, y esa su actividad es la sinapsis, este intercambio de neurotransmisores que en nuestra vida cotidiana, al realizar actividades de diferente tipo, estamos realizando miles de sinapsis en un solo momento. Vamos a ver los tipos de neuronas, ¿sí? Tenemos esta división. Según su función, pueden haber neuronas sensoriales, neuronas también motoras, interneuronas y las neuronas de relé, ¿sí? Muy bien, las neuronas sensoriales están encargadas de recibir estímulos del medio ambiente a través de los sentidos y llevar dicha información hacia el cerebro, ¿no? Entonces, es a través de los sentidos como ventanitas hacia el exterior que se captan una serie de estímulos. Y estas neuronas precisamente llevan toda esa información al cerebro. Las neuronas motoras, ¿sí? Estamos aquí, emiten señales desde el sistema nervioso central hasta los músculos, generando movimientos, ¿no? Entonces, si gracias a una neurona sensorial nosotros tocamos sin querer un sartén caliente, ¿no? Porque hoy día cocinamos y tocamos un sartén caliente, nuestra neurona sensorial manda esa información de que es caliente, ¿no es cierto? Que es peligrosa. Y nuestra neurona motora nos va a permitir hacer el movimiento de quitar rápidamente nuestro dedo del sartén o nuestra mano. No nos vamos a quedar agarrando ese sartén caliente. Luego tenemos las interneuronas, que están encargadas de transmitir información entre las neuronas sensoriales y las neuronas motoras, ¿no? Son como sus mensajeras estas interneuronas. Yo siento un sartén caliente, ¿no? Con mi neurona sensorial
Y esta neurona sensorial es como si le dijera a la interneurona, dile a la neurona motora que levante su dedo, si no se va a quemar, ¿no? Entonces, ellas nos dan esa mediación entre estas dos neuronas. Y tenemos las neuronas de relé que transmiten información de un área del sistema nervioso central a otra sin pasar por el sistema nervioso periférico. Que esto es un poquito más complejo de entender. Lo vamos a entender al final de esta clase, donde vamos a reconocer la anatomía y fisiología tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Tenemos las neuronas, ¿no? Según sus prolongaciones. Tenemos las monopolares, que estaría aquí, ¿sí? Con una prolongación como las neuronas que se encuentran en los ganglios raquídeos. O sea, tenemos una sola prolongación. Mono significa una, ¿no? Mono. En cambio, bi significa dos. Entonces, tendríamos que entender las neuronas bipolares como aquellas que tienen dos prolongaciones, ¿sí? Y las multipolares que tienen más de dos prolongaciones. Tenemos también las neuronas espejo, ¿sí? Que fueron descubiertas recién en el año 1996, ¿no? Aproximadamente hace, ¿cuántos años? Estamos hablando del 96, aproximadamente hace unos, a ver, ¿quién me ayuda, por favor? Vamos a ver si están atentos. ¿Hace cuántos años atrás fue 1996? Voy a ver quiénes están como participantes. 76 años, dice. Oh, muchas gracias. ¿Es profesor de matemáticas o tiene buen cálculo? Soy de música. Ah, de música, me ha dado, yo practicaba taekwondo, me ha dado un knockout, profesor. Muy bien, muchas gracias por el cálculo. Si no es necesario que seamos de matemáticas, ¿no? Eso ya es cálculo. Muchas gracias por estar atento además. Muy bien. Estas, a ver, les explico mejor con un ejemplo más que ver la definición. Ustedes como maestros, ¿no? Si ven a un estudiante que está bostezando en su clase, y no porque ustedes expliquen de forma aburrida, posiblemente ese estudiante no tomó desayuno, trabaja, ¿no? O se amaneció haciendo sus trabajos, etcétera, sus tareas, entonces llega a su clase muy cansado y lo ven bostezar. Entonces, cuando ustedes lo ven bostezar a ese su estudiante, ¿sí? Va a haber una actividad en su cerebro, ¿sí? Va a haber una actividad de un tipo de neuronas, en este caso espejo, y va a ser la misma actividad de cuando ustedes bostezan, ¿sí? Entonces, para que me entiendan, cuando ustedes bostezan como maestros, vamos a suponer que sus neuronas del 1 al 50 se activan, para que me entiendan, ¿sí? Se activan cuando ustedes están bostezando. Y cuando ustedes ven bostezar a su estudiante, ¿no? Igual se activan sus 50 neuronas. Igual hay actividad. Entonces, eso es lo que identificó Rizzolatti en sus investigaciones en 1996, primero con monos y luego en seres humanos. Entonces, por eso se reconoce que las neuronas espejo nos permiten explicar la empatía, el podernos poner en el lugar de la otra persona. Y por eso tiene mucho que ver con las relaciones sociales. Muy bien, tenemos 10 minutitos, nos están advirtiendo ya. Voy a cerrar esto. Ya, muy bien. Entonces ahora voy a dejar de compartir esto y me voy a ir a un video para hacerlo más dinámico esto, para poder entender lo de las neuronas. A los segundos hay una publicidad, no se van a sorprender. Estoy poniendo directamente.
Muy bien. ¿Lloras al ver a otros llorar? ¿Alguna vez has sentido que te contagias de la forma de hablar o moverse de otra persona? No es un caso excepcional. A todos nos pasa. En recientes investigaciones se ha descubierto las responsables de esto, las neuronas espejo, un tipo de neuronas que reflejan el comportamiento de los demás. Las neuronas espejo están implicadas en la conducta social y el aprendizaje. En este vídeo de Psicología Online explicamos qué son las neuronas espejo y cuál es su función. ¿Qué son las neuronas espejo? Hablamos de células especializadas del sistema nervioso, encargadas de transmitir información mediante señales químicas y eléctricas. También llamadas neuronas Kurbeli, se activan cuando se realizan acciones, pero también cuando se observan en los demás. Reciben ese nombre ya que reflejan el comportamiento de otros. Por ejemplo, las mismas neuronas espejo se activan al saltar, al ver a una persona saltar, al escuchar un salto o pronunciar la palabra saltar. A continuación explicaremos. A ver. Voy a poner un poquito de pausa. Ya. Para recibir semanalmente alertas sobre nuevas publicaciones. El descubrimiento se atribuye a Giacomo Rizzalotti, un neurobiólogo italiano, que las descubrió por casualidad mientras estudiaba el cerebro de un mono. Posteriormente se confirmó que también se encontraban en el cuerpo humano. La función de las neuronas espejo. Se consideran una red invisible que une a las personas y que permite aprender de los demás. Cuando se observa a alguien sonreír, se crea una reproducción interna de este movimiento y luego estas señales se envían al sistema límbico, el encargado de las emociones. De esta manera la persona observadora entiende lo que siente la persona que ha sonreído. Por eso se dice que las emociones son contagiosas. Las neuronas espejo se encuentran en diferentes localizaciones del cerebro, como la corteza premotora y el área de Broca. Es por eso que intervienen en diferentes funciones o capacidades, como el lenguaje, el aprendizaje o las relaciones interpersonales. Además facilitan la comunicación no verbal. Además de los movimientos y gestos, las neuronas espejo detectan la intención que hay detrás de ellos. Estas neuronas interpretan de forma automática las expresiones de los demás, informándonos de cómo se sienten. De este modo se puede intuir o deducir lo que los demás piensan o sienten, algo esencial para las relaciones sociales. Es posible, ya que las regiones que contienen neuronas espejo se conectan con las partes responsables de las emociones, como el sistema límbico, y de ese modo captar el estado mental del otro. Es decir, conectar con el otro es la capacidad social que recibe el nombre de empatía. ¿Están relacionadas con el autismo? Viendo que las neuronas espejo son tan importantes para las interacciones sociales, no es de extrañar que hipotetice sobre su relación los trastornos del espectro del autismo o TEA. Las personas con TEA tienen problemas para entender la mente de los demás, lo cual dificulta las relaciones sociales, ya que se encuentran ante la incertidumbre que crea el hecho de no entender las intenciones de los demás. Efectivamente, se ha encontrado que la actividad de las neuronas espejo en las personas con TEA está alterada. Además, ya se ha utilizado este hallazgo como forma de intervención. Se trabaja la imitación para ejercitar las neuronas espejo. Ahora ya sabes qué son y la función de las neuronas espejo. Cuéntanos en los comentarios un ejemplo de tu día a día y no olvides. Muy bien. Ahora, a ver. Voy a compartir. Y voy a ver aquí. Muy bien. Entonces, en ese pequeño video hace referencia a la importancia de las neuronas espejo, ¿no? En el sentido de que se reconoce que una de sus funciones es precisamente que las personas podamos ser empáticos, tengamos esa capacidad de ponernos en el lugar de las otras personas. Cuán importante es que un maestro pues trabaje y explote sus neuronas, ¿no? En el sentido de que se pueda poner en el lugar de sus estudiantes. Y lo mismo los estudiantes hacia el maestro, porque un maestro también tiene preocupaciones, problemas, se enferma,
y es importante de ambos lados poder trabajar con el fomento de la activación de estas neuronas. Algo también importante es que hace referencia al TEA, ¿no? Al trastorno del espectro autista. Para los maestros que están interesados en este trastorno, ¿no? Pueden visitar, por ejemplo, la página de orientación ANJUVAR. Voy a colocar aquí en el chat orientación ANJUVAR. Es una página muy buena que tiene material de educación inclusiva, no solamente para lo que es trastorno del espectro autista. Van a encontrar materiales sobre cómo trabajar en emociones, ¿no? Y el hecho de que es importante, por ejemplo, con pictogramas, trabajar con nuestros estudiantes, no solamente aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales, sino con nuestros estudiantes en centros regulares, poder trabajar, por ejemplo, con pictogramas en el reconocimiento de las emociones, ¿no? Entonces, es pues todo un mundo el de la empatía, de las emociones, y es importante que como maestros podamos reconocer esto, ¿no? Ahora, esto de las neuronas espejo también nos puede ayudar a nosotros a fomentar espacios de adaptabilidad, ¿no? En el sentido de que cuando tengamos algún estudiante con, qué sé yo, con algún problema de salud, un estudiante que hizo su traspaso de otro entorno social, de otro lugar, ¿no? También podamos trabajar en nuestros estudiantes esto de la empatía. Entonces, tenemos ahí, entonces, las neuronas, prolongaciones y espejo. También, Mario Alberto, ¿quiere participar? ¿No? Sí, Liten, si me permite, buenas noches. Claro que sí, Mario Alberto. Buenas noches. Adelante, por favor. Tiene 1 minuto con 48 segundos. Bueno, hablar de lo que es la función cerebral, diremos y partimos por la primera unidad de nuestro cerebro, que es la neurona, que es un elemento muy importante y trascendental, porque a través de este pequeño órgano es la que va a llevar las corrientes nerviosas o sinapsis, ¿no? Una sinapsis que es el llevar toda la información a nuestro cerebro para que se procese, y de ahí surgen lo que son las funciones cerebrales, ¿no? No olvidemos que nuestro cerebro, dentro de su funcionamiento, tiene muchos elementos muy importantes que van a realizar lo que es las actividades y funciones ejecutivas, ¿no? Ahí está la neurona, ahí está los hemisferios frontal, occipital, entonces que nos permiten que nuestro cerebro pueda realizar las funciones ejecutivas, funciones de trabajo, ¿no? Muy importante, y dentro de este elemento también hablamos de algo que es la memoria, ¿no? ¿Qué es memoria, no? La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es la función, como se dice, rápida, espontánea que tenemos como personas, pero la memoria a largo plazo va a ser aquella memoria que va a ser la encargada como una computadora de almacenar esa información que tenemos dentro del cerebro. En algunas circunstancias poderla recordar y poderla aplicar en su momento. Entonces, el cerebro es un elemento muy fundamental para nosotros, y como docentes es elemental conocer y saber cómo nuestras neuronas, a través del proceso de la sinapsis, que van a generar sustancias químicas como que van a relacionar las